El Corazón del Padre y los pastores Omar y Consuelo Castiblanco les dan la bienvenida al Congreso Diseño de Dios para la Familia. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, no puedo comparar, nadie puede negar. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor, nada hay como tu amor. Oh, me llenas hoy con tu alegría, tu gracia me alcanzó, me transformó, cambió mi vida, tienes todo el control, siempre serás mi gran anhelo, mi cantar, y yo seguro estoy que no hay nada, nada hay como tu amor. No puedo resistir, lo tengo que decir. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, no puedo comparar, nadie puede negar. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor, nada hay como tu amor. En alto lo gritaré, no lo puedo contener, contigo todo está bien. Yo nunca lo dudaré, por siempre declararé, tu amor cautiva mi ser. Qué gran honor tener tu amor, es algo tan hermoso estar contigo, Señor. Qué gran honor tener tu amor, es algo tan hermoso estar contigo, Señor. Señor, 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 no puedo resistir, lo tengo que decir. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, no puedo comparar, nadie puede negar. Oh, cuán bueno es tu amor, tu gran amor, y no hay nada que pueda apartar de ti mi corazón. Quiero más de ti, Señor, nada hay como tu amor. Quiero más de ti, Señor, nada hay como tu amor. Oh, 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 oh. Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión del Congreso Diseño de Dios para la Familia. Ha sido toda una bendición para nosotros poder ver lo que Dios hace no solamente en sus vidas, sino por supuesto en el corazón de cada uno de nosotros. Agradecemos su respaldo, su audiencia, su atención, y gracias por su oración permanente para que Dios nos permita seguir llevando esa palabra que restaura el corazón quebrantado. En esta última sesión quisiera que me acompañara Primera de Samuel capítulo 3, y voy a leer versículo 1 hasta el versículo 4. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver.
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y éste respondió: heme aquí. El propósito de esta sesión es que nosotros podamos responder como Samuel respondió en aquel tiempo al llamado de Dios, y que podamos decirle: Señor, heme aquí. Aquí estamos como familia, aquí estoy como padre, como madre, como hijo, dispuesto a decir sí a tu llamado, a tu propósito. Samuel fue la fórmula de Dios para restaurar un estilo de liderazgo que tenía destinada a la nación a una vida desenfrenada en el pecado, lejos de Dios, lejos de su palabra. Los versículos que acabamos de leer hablan de 3 características a nivel espiritual que nos dejan palpar una radiografía de lo que acontecía en la familia sacerdotal de Elí con sus hijos, Ofni y Finehés, y por ende en toda la nación, porque si la cabeza estaba fuera del diseño de Dios, por supuesto que la nación que dirigían, el pueblo que conducían, debía estar en la misma orientación, lejos de Dios y de su palabra. Lo primero que observamos de las características y de la condición espiritual del pueblo es que la palabra de Dios escaseaba. Y tal vez esto pueda ser también un símil de la vida espiritual de nuestras familias hasta el día de hoy. No se tenía en cuenta la palabra de Dios, no se tenían tiempos de oración y meditación alrededor de la palabra de Dios, y esto fue lo que hizo que viniera un juicio severo de parte de Dios sobre Elí y su familia. Lo segundo, dice que las visiones no eran frecuentes, y esto habla de la manifestación del Espíritu, porque el Espíritu de Dios no se movía en un lugar donde había caos, en un lugar donde había desorden, en un lugar donde no se honraba la presencia del Señor. Y lo tercero, y muy triste, es que la lámpara que estaba en la presencia de Dios, en el altar de Dios, que hacía las veces de candelabro, estaba a punto de apagarse. Y como lo vamos a estudiar en esta sesión, esa lámpara representa esa antorcha generacional que estaba a punto de apagarse. Esa antorcha generacional que Dios espera que los padres pasen a sus hijos. Estoy hablando acerca de la intención de Dios de que nosotros seamos puentes generacionales, que no solamente dejemos una herencia sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sino por sobre todas las cosas un legado. Muchos se esfuerzan por dejarle herencia a sus hijos, pero no un legado. La herencia es algo material que, si no hay principios en el corazón, les puede echar a perder la vida. En cambio, legado es esa experiencia con Dios que marca el corazón de nuestros hijos al dejarles esa llama ardiente de la presencia de Dios en sus corazones. Que ellos tengan un referente de una familia que vivía y que caminaba en el temor de Dios, y que eso prepare sus corazones para que ellos permanezcan en ese legado. Es muy triste que el legado que recibió Elí, porque él era el sacerdote, a la vez juez de la nación de Israel. Su ministerio llevaba cerca de 40 años, y ahora esa antorcha que él había recibido seguramente de sus antepasados, ya no había quien la recibiera, porque Elí falló en su rol como padre y como autoridad. Así que el capítulo 3 de Primera de Samuel presenta un escenario nefasto, un escenario catastrófico que tenía destinada a toda la nación a ir en pique en su vida espiritual. Pero sobrenaturalmente ese mismo capítulo termina a partir del versículo 21, a partir del capítulo 3, versículo 21, y Jehová, dice la Biblia, volvió a aparecer. Y en Silo, la ciudad donde estaba Samuel, se manifestaba la palabra de Jehová. ¿Se dan cuenta lo que Dios quiere decirnos de forma profética? Que si nosotros vaciamos nuestro corazón, si nosotros nos despojamos de esos rasgos de Elí y nos apropiamos del llamado de Dios para nuestras vidas en producir un cambio,
Cambios en mi vida traen cambios en nuestro entorno. Cambios en nuestra familia traen cambios en la sociedad. Y por eso es necesario que nosotros entendamos que si hoy aceptamos este llamado, este desafío de parte de Dios a ser una familia diferente en Dios, nosotros vamos a poder ver las promesas, el llamamiento de Dios siendo cumplido en nuestras vidas, y podemos decir, como lo dice esta porción, que el Señor volverá a aparecer en medio de las familias de la tierra. Entonces, quisiera señalar algunas características que apreciamos en la vida de Elí. 4 características que nos aseguran un fracaso seguro. El propósito de mencionar estas características es que hagamos un examen honesto de cada una de nuestras vidas, y que delante del Señor hoy podamos nosotros renunciar, podamos nosotros arrepentirnos para no continuar ese patrón de comportamiento que vemos en la vida de Elí. La primera característica de las 4 que le quiero mencionar es que Elí, una de las faltas que él cometió es que tenía una falta de discernimiento. Le faltaba discernimiento. Y como padres necesitamos desarrollar discernimiento. Discernimiento es la capacidad de distinguir cuando se mueve el Espíritu de Dios o cuando se mueve otro tipo de espíritu. Discernir es distinguir lo que opera espiritualmente en un lugar o en una persona. Para decirlo de una forma que quede guardado en el corazón, discernir es que usted lea el corazón de sus hijos. Muchas veces nosotros solamente observamos las actitudes que ellos tienen al levantar los hombros, al hacer mala cara, al gritar, al desobedecer, al entrar en rebeldía. Pero el discernimiento nos hace mirar lo que está ocurriendo al interior de su corazón. Para eso necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. El discernimiento es algo que se obtiene en las rodillas delante de la presencia de Dios. El discernimiento es un don que Dios nos da como autoridad y como padres sobre nuestros hijos, para poder dar palabras, para poder dar consejos de acuerdo a la situación real y genuina que está aconteciendo en cada uno de su corazón. Un padre sin discernimiento, una persona sin discernimiento es fácilmente engañada. La Biblia dice que hay una generación llama las cosas buenas malas y las cosas malas buenos. Y es increíble ver padres que hoy, al no tener temor de Dios en su corazón, participan de pecado y permiten que el pecado se establezca en sus casas y no disciernen el efecto ni la consecuencia que esas cosas están trayendo. Pues bien, eso hizo que Elí recibiera un juicio tremendo de parte de Dios, y que estuviera llevando a la nación a un estado de apatía espiritual muy peligrosa. Que el Señor sea removiendo la falta de discernimiento en nuestro corazón y nos capacite. ¿Por qué digo que a Elí le faltaba discernimiento? En 1 Samuel capítulo 1, versículos 13 al 14, la Biblia nos dice que Ana estaba orando en silencio y solamente se movían sus labios, su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, de forma tal que le preguntó: ¿hasta cuándo estarás ebria? Y Ana no estaba ebria. Ana no estaba borracha. Ella sencillamente tenía su alma siendo derramada delante del Señor, pidiéndole a Dios, clamando a Dios por un hijo. Ella anhelaba ser madre. Pero escúcheme, ella no solamente pedía un hijo que trajera gozo a su casa, sino que ella estaba clamando a Dios por un profeta de Dios que se levantara en medio de esa generación perversa y que tuviera un llamado de parte de Dios para que cambiara el caminar, para que cambiara el destino espiritual de la nación. Y Dios se lo concedió, porque ella es la madre de Samuel, el hombre a quien Dios llamó para cambiar trascendentalmente la historia y el caminar del pueblo en aquel tiempo. Necesitamos discernir, no juzgar por lo que nuestros ojos físicos ven. Necesitamos pedir a Dios que abra nuestros ojos espirituales. La Biblia dice que no debemos juzgar por la apariencia. Dios nunca mira la apariencia, Dios siempre mira el corazón. Así que la primera falta
de Elí fue la falta de discernimiento. La segunda falta es la falta de acción. Y por eso quiero que me acompañe a un par de versículos que nos muestran esto. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, encontramos a Elí sentado en una silla. Y no solamente es esa porción la que nos muestra a Elí sentado en una silla, sino también en el capítulo 4, versículo 13. Nuevamente lo vemos sentado en una silla. Y cuando usted lee bien el contexto, la nación de Israel estaba en medio de una guerra contra los filisteos. Y el sacerdote, la autoridad máxima en aquel entonces, estaba sentado en una silla. De tal forma que incluso en el versículo 18 dice que él era tan pesado, pues porque no se paraba de su silla desde donde gobernaba, y allí cayó por detrás, se desnucó y murió. Y sabe, no solamente muere ese día él, sino que también debido a la guerra mueren sus 2 hijos. Y nuestra oración es que como resultado de lo que Dios nos ha dicho en esta semana de congreso, en estas sesiones de congreso, Dios haga morir y erradique para siempre lo que está de perverso de Elí en cada corazón de nosotros, para que se pueda levantar la familia, la generación a quien Dios quiere bendecir y la cual Dios quiere usar para cambiar el destino de la nación. Elí era un hombre sin acción. Él gobernaba desde su silla. En cambio, la Biblia dice que el pueblo que conoce a Jehová se esforzará y actuará. Yo no veo a Jesús gobernando, estableciendo su reino quieto, dejando que otros le sirvan. No, Él vino para servir y no para ser servido. Y es lamentable que la autoridad de nuestras casas, muchas veces nosotros como padres ejercemos un liderazgo desde la silla de nuestro sofá en la casa. Y el esfuerzo más severo que hacemos es oprimir el botón del control para ver la televisión. Y solamente damos órdenes e instrucciones. Tráigame, prepáreme, láveme, búsqueme, hágame. Y no podemos continuar con esa falta de acción en nuestro liderazgo porque estamos levantando una generación perezosa. Estamos modelando una generación negligente. Y Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros en fe actuemos. Recuerde, oración. ¿Qué es oración? Oración sumada a la acción. Actuando y orando. Tercera falta en la vida de Elí, la falta de visión. Mire lo que dice Primera de Samuel 3:2. Dice la Biblia que los ojos de Elí se habían oscurecido de modo que ya no podía ver. Y seguramente usted me dirá, pastor, pero pues es que ya era un hombre viejo. Si usted lee con detenimiento, tenía cerca de 99 años. Es cierto, pero yo quiero hacer un contraste con Moisés, que tenía 120 años, de acuerdo a lo que me dice Deuteronomio 34:7. Y a pesar de su edad, dice la Biblia que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y es que Moisés fue un hombre que recibió la visión de Dios y esa visión hizo que él se sostuviera como viendo al invisible. Muchos hombres pierden la visión. Muchos hombres se dejan extraviar en su visión de vida por no tener como prioridad en su corazón la visión del reino. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay autoridades en la familia, hay padres, hijos que no son movidos en su corazón por una visión de reino, sino que los mueve en la visión de la añadidura. Todo lo que hacen, todo lo que piensan en hacer, siempre está enfocado en cómo voy yo ahí. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Cuál va a ser mi ganancia? La añadidura. Pero en cambio, si en su corazón usted coloca la visión de reino, le aseguro que la añadidura llegará a usted y de forma multiplicada. ¿Qué visión mueve su corazón? Y conozco hombres que reconocen y dicen: pastor, yo tenía una visión de sacar mi familia en el temor de Dios, de tener un matrimonio que diera testimonio, de levantar a mis hijos para que le sirvieran al Señor. Pero algo ocurrió en mi vida que me hizo que de repente yo quedara ciego.
Y es que hubo dos tipos de ciegos que Jesús sanó mientras estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Los ciegos de nacimiento, es decir, aquellos que nunca han tenido una visión. Esa es la gente que no vive, sino que sobrevive. Pero también sanó particularmente al ciego Bartimeo. En Marcos 10:45 usted encuentra esta historia, donde cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Y tal vez esta debe ser nuestra oración en este tiempo. Señor, ayúdanos a recobrar la visión que como familia hemos perdido. Que regrese al corazón el deseo de vivir para ti. De que regrese a nuestra familia el anhelo de tener un altar familiar, de honrar, de adorarte, de vivir en santidad, de ayudarnos unos a otros y modelar realmente al Dios a quien amamos, a quien servimos y a quien tememos. Elí perdió esa visión. Y seguramente él no tenía una visión hacia sus hijos y por eso no tenía una antorcha generacional encendida para pasarle a su generación, porque en algún momento de su vida dejó que se apagara la visión, que se le cerraran sus ojos, los ojos del corazón, que son más importantes que los ojos físicos. Posiblemente por la frustración al ver el comportamiento de sus hijos. La Biblia habla de que Ofni y Fineel, los hijos de Elí, hacían fechorías, cosas atroces, cosas que desagradaban a Dios, y seguramente eso trajo una frustración, una insatisfacción a Elí, y sin darse cuenta, por no sanar su corazón, él perdió la visión de Dios para su casa y su familia. Y es peligroso que la autoridad, el hombre, la madre en una familia pierdan esa visión. Porque si usted no tiene una visión, entonces cualquier bus le sirve. Y es peligroso. Eso me lleva precisamente a la otra falta en el ministerio, en el liderazgo de Elí, y es la falta de autoridad. Primera de Samuel 3:13 dice la Biblia: le mostraré, hablándole Dios acerca de Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se lo ha impedido. También en 1 de Samuel 2:29 dice que Elí prefirió honrar más a sus hijos que honrar a Dios. ¿Qué le faltó a Elí en relación con sus hijos? Autoridad, ejercer autoridad. Llamarles a cuenta, exigirles, demandarles que vivieran una vida en el temor de Dios. Él empezó a dejar que ellos hicieran cosas que no eran gratas delante del Señor, y cuando intentó refrenarlos ya era muy tarde. Y sabe, cuando usted no estorba a sus hijos, cuando usted no está comprometido en ejercer la autoridad, los está exponiendo. Y por eso hijos sin autoridad son hijos influenciados por la cultura. Y recordemos que en el tiempo de los jueces, la Biblia afirma en varias oportunidades que cada quien hacía lo que le parecía. Y Ofni y Finehés eran de ese tipo de personas. Eran hijos sin autoridad. También eran hijos que pretendían gobernar, pero sin ser primero gobernados. Ellos eran los que tomaban las decisiones por encima de su papá como sacerdote, e incluso eran caprichosos, y también dice la Biblia que menospreciaban las ofrendas que el pueblo traía a la casa sacerdotal. La miraban como poca cosa. Cuando muchas veces se le lleva la comida con gran esfuerzo a los hijos y los hijos la desprecian, no le dan valor, no le dan reconocimiento, no dan gracias. Estamos sentenciando a nuestros hijos a levantarse en una actitud caprichosa. Y sabe, cuando no son refrenados, cuando no se les exige, entonces preparémonos, porque su falta de freno los va a conducir a límites incalculables, al punto tal como pasó con Ofni y Finehés, que ellos estaban acostándose en la puerta del templo con mujeres, tenían relaciones de inmoralidad en el templo, el mismo templo donde dormía Samuel, el hijo de Ana, que desde pequeño
fue consagrado para que estuviera allí con Elí, pero él dormía en la presencia de Dios. Mientras la generación de Ofni y Finehés, una generación sin autoridad, hacían sus prácticas vergonzosas delante de Dios, en cambio Samuel dormía, vivía en la presencia del Señor. Y no puedo solamente hacer alusión a las faltas de Elí, la falta de discernimiento, de acción, de visión y de autoridad, sino tengo que, por supuesto, observar las marcas que seguramente Dios vio en Samuel para usarlo como ese referente de cambio en aquel tiempo. Porque esas mismas marcas Dios las está demandando de cada uno de los integrantes de nuestra casa y de nuestra familia. Así como hablé de 4 faltas en Elí, quiero hablar de 4 marcas en el corazón de Samuel. Para que oremos juntos y pidamos al Señor que nuestra familia desarrolle estas marcas, desarrolle en nuestro corazón esto que movió el corazón de Samuel, para que cuando Dios lo llamara, él pudiera decir: Señor, aquí estoy, heme aquí. La primera marca, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 28. La Biblia dice que Ana consagró a su hijo Samuel. Y les he estado hablando acerca de que hubo hombres y mujeres a quien Dios les pidió que entregaran sus hijos, pues Ana es un ejemplo de ello. Ana era una mujer estéril, Dios la bendijo milagrosamente con su bebé y ahora Dios le demandaba que ella lo consagrara. Y sabe, debido a este acto de fe y de obediencia de Ana, Dios después le dio hijos e hijas. Todo lo que Dios le está pidiendo a usted que entregue en el altar, Él le multiplicará y le compensará como solamente Él lo sabe hacer. Dios es un Dios que restituye todo aquello que usted está dispuesto a colocar hoy en el altar. Dios está buscando una familia consagrada a Él, a sus propósitos. Espero que el Espíritu Santo esté hablando fuerte en su corazón y que en este momento se esté despertando el mismo Espíritu que se despertó en Samuel para decirle al Señor: heme aquí, dispuesto a consagrar mi vida a ti. Consagración significa rendirme a su voluntad. Consagración implica no solamente una entrega total de mi vida, sino una entrega de cada una de las áreas. Mi área emocional, consagrar mi área sexual, consagrar mi área mental, consagrar mi vida, mi tiempo, mis dones y mis talentos. Eso nos enseña en este día Samuel, de la necesidad de que las familias se levanten consagradas a Dios, a sus mandatos, con un anhelo y deseo en su corazón de vivir todo el tiempo para Él. Y familias así cambiarán su entorno, transformarán esta sociedad y harán que el destino de una nación que se esperaba que fuera catastrófico debido a ese liderazgo equivocado anterior de Elí sea transformado y que el Señor vuelva a aparecer. La segunda marca es la marca del servicio. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra que el niño se quedó para servir a Jehová junto al sacerdote Elí. Y esto es impresionante porque le he hablado de Elí. Y muchas personas a veces justifican su falta de testimonio y de integridad por el líder que los ha conducido, cuando se sabe por situaciones desafortunadas que ha pecado, que ha fallado. Pues Samuel creció al lado de Elí, pero él propuso en su corazón servir a Dios. Eso es lo que dice también Primera de Samuel 2:18. El joven servía en la presencia de Jehová. Él servía. Y si usted lo lee con atención, una de sus primeras funciones, ¿sabe cuál era? Abrir la puerta. Samuel no llegó de una vez a predicar o a ser el profeta en el que se convirtió años más adelante, ni el juez de Israel. No. Él comenzó con el servicio. Él inició con tareas que tal vez cualquiera podía hacer, pero ninguno estaba dispuesto a hacer.
Y así debe ser la formación y el trabajo al interior de nuestra casa con nuestros hijos, formando en ellos el corazón del servicio. Dice que cuando su mamá lo consagró, lo dejó en el templo, pero ella venía una vez cada año, imagínense. Y cada año le traía un efod de lino fino. Ese era el traje que vestían los sacerdotes. Él era pequeño y su mamá ya estaba colocándole vestiduras de sacerdote, y efectivamente años más adelante él sería considerado como un gran sacerdote en la nación de Israel. ¿Qué estaba haciendo su mamá? Ella era intencional en poner sobre él un legado espiritual. Ella estaba profetizando. Ella quería marcarlo para que él desde pequeño sirviera al Señor. Y creo que ese es el desafío y el llamado, de que los padres, en vez de tener una actitud quieta, reposada, de negligencia y de no acción como la de Elí, se levanten y sean intencionales en marcar a sus hijos y prepararlos para un legado de servicio al Señor de señores. Tercera marca en la vida de Samuel, la marca del crecimiento. En 1 Samuel 2:21 dice la Biblia que él crecía delante de Jehová. No se estancó en su crecimiento, sino que así como crecemos físicamente, debemos también seguir creciendo espiritualmente. No llegue a un punto y piense que ese es el tope. Hay más de parte de Dios. Nunca llegaremos a tal conocimiento de Dios como para que no necesitemos seguir avanzando y creciendo en Él. Ahora, no solamente crecía en su relación con Dios, sino que también crecía en gracia delante del pueblo al que Él le servía. 1 Samuel 2:26 dice que el joven iba creciendo y se hacía cada vez más grato delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y esto es impresionante, porque nuestros hijos deben ser formados y nosotros mismos debemos procurar que nuestro crecimiento en Dios se evidencie en nuestras relaciones con las personas alrededor. Que la gente pueda hablar de nosotros y pueda decir: en realidad el Espíritu de Dios está en ustedes. Yo me he dado cuenta que después de aquel seminario, que después de aquel congreso, algo renovado viene sobre ustedes como familia. Y esa es nuestra oración. Y por eso Dios ha trabajado en las sesiones anteriores con nuestro corazón, estableciendo su palabra para llevarnos a este punto a lo largo del congreso, para que nosotros podamos decir: Dios, heme aquí, estamos dispuestos a crecer en ti, a dejar una huella, a dejar una impronta generacional sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Es necesario que nosotros podamos replicar lo que el Señor nos ha dado, poder vaciar lo que Dios nos ha dado en otros. Y qué mejor que otros sean nuestros hijos. Es triste que unciones, llamados, propósitos de hombres de Dios se van con ellos a la tumba. Lo que ocurrió en la vida de Eliseo, que fue enterrado y que había tal unción en su vida, que aún después de muerto, tiraron el cadáver de un hombre cerca a donde reposaba su cuerpo, y allí el muerto que fue tirado resucitó. La unción de Eliseo se fue con él a la tumba. Pero no debía, así como Elías la puso sobre Eliseo, haberle impuesto sobre alguien más, posiblemente sobre Jesse, que era su servidor. Pero sabemos lo que había en el corazón de Jesse. La Biblia nos habla de los errores y los rasgos del carácter tan deficiente en Jesse. Y eso es triste, porque eso es lo que ha ocurrido en países como Europa, donde salieron los grandes reformadores, hicieron grandes estudios, hicieron grandes reformas a nivel espiritual, pero después de su muerte todo quedó en el libro, porque no hubo aprendices, no hubo Samueles que quisieran recibir ese legado y seguirlo multiplicando. Y la única forma de asegurar que el legado de nuestras generaciones pasadas pueda venir sobre nuestras generaciones futuras es siendo intencionales con ese llamado de marcar nuestra generación, desafiándola a crecer en Dios permanentemente. La Biblia habla acerca de Timoteo, que fue un hijo espiritual en la fe para el apóstol Pablo, y que él reconoció que la fe que había en él era una fe no fingida, era una fe auténtica,
auténtica, era una fe coherente. Él evidenciaba no solamente su fe con lo que predicaba, sino con lo que vivía. Y el apóstol Pablo dijo: esta fe no solamente está en ti, sino que es el resultado de lo que hizo tu madre y tu abuela. Tremendo legado espiritual que había sobre él. Tremendo fuego, tremenda llama y antorcha encendida que colocaron sobre él. La cuarta marca que yo aprecio en la vida de Samuel es la marca de la distinción. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 que Samuel fue un sacerdote fiel a Jehová. Y que cuando él reemplazó a Elí, Dios entonces volvió a aparecer. Necesitamos tener una marca de distinción. Somos diferentes. Y eso es algo que usted todos los días lo tiene que decir sobre usted mismo, pero también lo tiene que decir sobre su familia y enseñárselo a sus hijos. Somos distintos. No operamos como opera este mundo. No somos tramposos, no somos deshonestos, no somos inmorales. Somos distintos. Y claro que implica un precio muy alto ser diferentes. Por supuesto que sí. Se ha colocado usted a imaginar lo que implicaba para Samuel levantarse puro, apartado en el llamado de Dios, en medio de la generación que eran los hijos del sacerdote. Estoy refiriéndome a Ofni y Finees. Seguramente ellos le hacían bullying. Seguramente ellos le estaban invitando a participar de los actos inmorales que hacían allí en el tabernáculo. Pero él permaneció, como lo dicen los versículos que acabamos de leer, fiel al Señor. Y Dios está buscando una familia diferente. Y nuestra oración en cada una de las sesiones y orando por aquellos que estarán conectados con esta enseñanza es que se encienda de nuevo esa llama que ha estado a punto de apagarse. Señor, en este día presentamos nuestra casa y nuestra familia delante de ti, pidiéndote perdón por las faltas que hemos cometido al poner a un lado tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos sido los responsables de que la llama de ese depósito generacional, espiritual que debíamos poner sobre nuestros hijos se apague. Somos responsables, Señor, de estar vistiendo a nuestros hijos no con vestidos sacerdotales, sino con vestidos de disputa, de rencor, de resentimiento. Señor, hoy venimos delante de ti, Dios, pidiéndote perdón. Te pedimos perdón porque la palabra de Dios escasea en casa. Usted como joven, dígale: Señor, perdóname porque yo he abandonado el libro. Perdóname porque yo he llegado a un punto únicamente. Perdóname porque me he conformado con lo que yo he hecho hasta el día de hoy, sabiendo que hay un caudal maravilloso de riquezas en tu palabra, de tesoros que yo estoy dejando de recibir porque me conformé, Señor. Me conformé con la predicación del domingo, me conformé con lo que escucho de vez en cuando en la televisión, me conformé con lo que me enseñaron de niño. Pero hoy, como Samuel, tomo la decisión de crecer en ti y de abandonar esa actitud de no actuar, de ser perezoso, de ser negligente. Padre, que por el poder del Espíritu Santo tú seas tocando, transformando, renovando el corazón de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Perdónanos por no discernir los tiempos. Perdónanos por no hacer una lectura adecuada de las circunstancias mundiales que hoy vivimos, Señor. Perdóname por no leer el corazón de mis hijos, de mi cónyuge. Perdónanos, Señor, por solamente juzgar por lo que nuestros ojos físicos ven. Venga delante del Señor y dígale: perdóname porque no he ejercido la autoridad que tú demandas que yo ejerza. Perdóname porque dejé que mi corazón se extraviara. He perdido la visión y hoy, como el ciego de Jericó, te clamo y te digo: Dios, por favor, que recobre la visión para mi casa, que recobre la visión para mi familia, que recobre la visión en el llamado que tú has hecho para mi casa, y que nos podamos levantar como Josué, declarando: mi casa y yo serviremos al Señor.
proponga en su corazón que su familia servirá a Dios. Dígale: hoy consagro mi casa, hoy consagro mi familia. Hoy nos presentamos delante del Señor. Y como Samuel lo dijo aquel día que Dios lo llamó: heme aquí. Y si puede, usted levante sus manos allí. Porque Dios está buscando en esta generación de hijos, de hijas de Él, lo que encontró en Samuel para aquel tiempo. Alguien que propuso ser diferente y que no se dejó contaminar. No se dejó contaminar. No se dejó influenciar por las personas a su alrededor. Él tomó la decisión de consagrar, servir, crecer y ser diferente. Señor, úngenos como familia. Y que el poder de tu Espíritu Santo nos alcance, nos renueve, Dios. Dios, puede que nuestra historia haya comenzado mal, como comenzó el capítulo 3 de Primera de Samuel. Escaseaba la palabra, faltaba la visión, la llama estaba a punto de ser apagada. Pero terminó bien el capítulo, porque se levantó un Samuel que hizo que Dios volviera a aparecer. Señor, aquí estoy, dispuesto y abierto a que tú vuelvas a aparecer en casa. Allí donde está, levante sus manos y consagre su vida al Señor. Adoremos al Rey. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman. Día tras día vienen tentaciones, me llaman. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman. Día tras día vienen tentaciones, me llaman. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios.
Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por ese tiempo que nos permitió compartir con ustedes, ser parte de sus hogares y poder ser usados por Dios para llevar una palabra que con toda seguridad trajo edificación y restauración. Ha sido un privilegio para nosotros impartir estas herramientas de sanidad y de restauración, y oramos que por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús dé mucho fruto al interior de sus familias. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su corazón. Y recuerden, esta es una palabra que se impartió desde el corazón del Padre para todas las familias. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página web, y también recuerde que usted puede recibir los materiales del ministerio, el material escrito, pero también estas conferencias se han grabado en audio y en video para que usted las pueda volver a recordar y compartir con otras personas que con toda seguridad también van a ser edificadas a través de ellas. Este es un congreso de varios que el Señor nos ha permitido, así que permanezca atento porque próximamente recibirá la invitación para que se sume y sea parte de otros congresos de orden matrimonial, de orden relacional, padres e hijos y toda la gama de lo que el Señor en su gracia nos ha entregado. Dios los bendiga y muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por ser parte del Congreso Diseño de Dios para la Familia. Los pastores Omar y Consuelo Castiblanco les envían un abrazo de bendición y los esperan en nuestra próxima transmisión.